hace 2 años y medio conocí a EKAETZ, a EKTZ, y bueno, tenía muchas ganas de hacer un grupo así. Y yo también tenía muchas ganas de hacer un grupo así, y bueno, poco a poco empezamos a jugar en el estudio, a hacer canciones, poco a poco fuimos creando la banda. Teníamos bastante claro que teníamos que hacer un grupo de electrónica, pero bueno, nuestra base venimos de... Uno viene de hacer proyectos diferentes, pero un poco dentro del universo del rock. Entonces, teníamos bastante claro que, a pesar de ser un grupo de electrónica, puede ser, no sé, muy importante con instrumentos muy claro que teníamos la acústica, teníamos muchas guitarras, y bueno, el proceso un poco de selección de estas canciones fue, digamos, la primera parte de este EP es como muy directa, son canciones muy cortitas, y bueno, buscamos un poco la inmediatez y también estudiar a la gente de dónde venimos, ¿no? En la segunda parte igual es como más electrónica. Yo creo que en el disco las canciones son, entre comillas, como más electrónicas, aunque hay elementos como las guitarras y la voz. Y en directo creo que somos bastante más potentes. Las referencias yo creo que estaban bastante claras desde el principio. Para nosotros son los grupos que han mezclado la electrónica y el rock, pues nos hemos fijado un poco en ellos, como Freddy y los Chemical Brothers. Luego también nos gusta mucho, quizás en este EP, en algún tema sí que se nota un poco el rollo del French Touch, de la electrónica francesa, pero tenemos más temas tirando a ese rollo. Me gusta mucho todo lo que saca vía Banger, Justice y Sebastián, cosas que mezclan electrónica así con mucho músculo, pero también mezclan rock y música disco, ¿no? Luego tenemos como otra vertiente, porque nosotros como banda empezamos haciendo música para una obra de teatro, para una performance. También tiene un toque, digamos, como ambiental o cinematográfico, que también es una influencia que quizás en el EP a lo mejor no se note tanto, pero en el directo tenemos, yo creo que pasajes que evocan bastante a esa época. Fue importante para nosotros hacer la primera vez que nos presentamos como Sebastian Killers fue en una performance que se llamaba We Are Alive, como una de nuestras canciones. Y de ahí, de esa performance que hicimos en el mercado de San Martín en San Sebastián, pues bueno, cogimos muchas de las cosas de lo que es nuestra imagen, ¿no? Sí, creo que en este tipo de música también es un punto el darle importancia a la imagen. Yo siempre digo lo mismo, que por mucha imagen o muchos fuegos de artificio, si no hay canciones, pues no, es muy difícil sostener un grupo, ¿no? Y para nosotros lo más importante son las canciones. Las sensaciones son pues muy buenas porque, bueno, sí que hemos estado mucho tiempo metidos en el estudio preparando las canciones y bueno, hicimos unos conciertos de presentación, pero teníamos muchas ganas de publicar esto para ya coger un poco de carrerilla, ¿no? Y de coger la furgoneta y empezar a rodar, ¿no? Y la verdad es que para algo que es nuevo para los cuatro, yo creo que a medida que van pasando los conciertos, yo creo que cada vez estamos más a gusto. Pues bueno, está siendo yo creo que buena, bastante positiva. Sí, a la gente le sorprende un poco, nos dicen que después de haber escuchado el EP, que en directo somos
mucho más cañeros, y bueno, la gente parece que le gusta. Con nuestro técnico teníamos una banda anterior que era, que se llama Naya Rebac, en el cual ya también jugamos un poco con la electrónica, y ahí yo creo que hicimos un poco la base de cómo trasladar las canciones al directo, ¿no? Y hemos seguido un poco más o menos las pautas que seguíamos, que teníamos cogido anteriormente, ¿no? Pero bueno, luego EKTZ ha añadido muchas cosas nuevas a ese proceso del directo, y luego tenemos ese plus de que, por ejemplo, en el disco no hemos grabado baterías acústicas. Es como una carta que tenemos guardada para los directos, para que con la electrónica siempre a veces puede resultar un poco fría. Entonces tenemos ese plus de la batería, de las guitarras, y bueno, que estás viendo un grupo de electrónica, pero también estás viendo un grupo de rock. Pero el cambio ha estado bastante bien. Lo que pasa es que necesitamos un poco de rodaje, de hacer conciertos para engrasar. Nuestra idea es que el año que viene pues estar presentando el grupo, estar presentando estas canciones, y mientras tanto seguir trabajando en esas canciones que tocamos en directo para un nuevo lanzamiento. No sé si en álbum, no sé cuándo será. Ahora lo que nos importa y lo que queremos es disfrutar sobre todo de los directos.